Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes están en distintos usos horarios. Bienvenidos a los docentes, a los maestros, a los tutores, a los estudiantes, a las comunidades educativas que están pendientes y muy sensibles a los temas de Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Es un honor para mí dedicarles algunas notas, algunos mensajes para recordar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de cátedra, el uso estratégico de esta corriente de conocimientos para las escuelas y colegios del país, y agradezco enormemente al Banco de la República por facilitar los medios para que estas conversaciones, para que estos mensajes, para que estos audios lleguen a los establecimientos educativos y sean utilizados como parte del material de Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Mi nombre es María Isabel Mena García. Es un honor para mí dirigirme a estas comunidades donde tiene que empezar a transformar los mensajes pedagógicos, y por esa situación entonces me sumo a esta iniciativa del Banco de la República por ofrecer una serie de materiales, de trabajos y de iniciativas que le permitan a los docentes cualificar su trabajo en aula. En esta primera cápsula les voy a proponer que recordemos un poco qué es eso de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, por qué es tan estratégico en un momento como este, en un momento que está viviendo Colombia, hablar de la implementación de la cátedra y cómo trascender estos estudios para que sean parte fundamental de la vida institucional de las escuelas y colegios. De esta manera, entonces, este primer audio, esta primera grabación, se va a referir a la creación de la cátedra en términos normativos, solo para recordar el contexto en el cual nos estamos moviendo, se está moviendo Colombia, y del cual debemos tener a la mano las lecciones aprendidas, que para un momento de estos, histórico por demás, la cátedra se convierte también en una esperanza pedagógica de transformación de procesos educativos en las aulas de clase. Lo primero entonces, lo primero a recordar es que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos se sanciona a través del decreto 1122 del año 98. Este decreto va a ser la bitácora en la cual nos vamos a mover en este primer documento de trabajo. Vamos a darle ese nivel, un primer documento de trabajo que contextualiza cómo surge esa norma, qué es lo que dictamina y por qué la importancia de tenerlo presente en nuestras actividades permanentes de cátedra. Recuerden que la cátedra surge de la Ley 70 de 1993. Acordémonos ahí también de dos elementos fundantes que nos permiten hablar de Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Recordemos la disposición de una constitución política que abrió este país y le puso una condición multiétnica y pluricultural a la nación. Si eso era así, el ámbito pedagógico, el área educativa, no podía estar de espaldas a esos dictámenes. Y entonces recuerden ustedes que desprendida de la constitución política nace la Ley de Leyes para el Sistema Educativo, que es la Ley General de Educación, en el año 94. Y posterior a ella se vienen una serie de aperturas disciplinares para la escuela que tienen que ver con el capítulo 3º de la Ley General de Educación, o Ley 115, que establece la etnoeducación como un principio constitutivo
de la nación colombiana. En el caso de las comunidades negras hay dos normas que amparan ese derecho educativo. Por un lado, la sanción del decreto 804 del 95, que instala la etnoeducación como una corriente de trabajo, como un modelo pedagógico que vibra en las instituciones educativas donde hay mayoría de comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras. Importantísimo tener de precedente esta normativa. La segunda es el decreto 1122 de 1998 que establece la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Vamos a centrarnos entonces en esta última con el objetivo de situar nuestro eje de trabajo. La cátedra le dice muchísimas cosas importantes al país, ¿sí? La cátedra, contrario a la etnoeducación, no está anclada a territorios étnicos ni a territorios de mayoría de comunidades negras como sí lo establece la etnoeducación. La cátedra está pensada para todo el sistema educativo, todos los niveles, en todos los rincones del país debe estarse implementando la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Entonces, ¿qué es eso de la cátedra? La cátedra, nos dice el decreto, es el conjunto de temas y problemas relativos a la cultura de la comunidad negra. Esto es grandísimo entonces, porque está hablando de un conjunto. Nos está haciendo notar que hay actividades que pueden hacer las instituciones, que hay maneras de hacer la cátedra. Entonces le dice, usted puede optar por proyectos transversales, acordémonos de los 7 derivados de la Ley General de Educación, y la cátedra podría estar como un octavo proyecto transversal o podría estar enraizado en los 7 transversales que la ley nos colocó por delante. Pero la cátedra también puede ser una asignatura. Conozco de muchos colegios, de muchas instituciones que dedicaron un área, incluso quedaba establecido en el boletín de calificaciones del estudiante, que ellos cumplían requisitos, habilidades para evaluar y para dictaminar el proceso de implementación de la cátedra. Así que caminos hay muchas opciones, el decreto lo establece. Y además el docente y la comunidad educativa en su generalidad pueden establecer cuál sería la mejor ruta de acuerdo al trabajo institucional que acontece en la vida misma de las escuelas y de los colegios. Hay un tópico muy importante que nos trae ese decreto que tiene que ver con la formación de los maestros. Porque claro, en el corazón de la cátedra hay un reto y un desafío muy importante, que es la derrota al eurocentrismo, que es la derrota a ese mar de conocimientos occidentales que aún pervive en las escuelas. Entonces, si desplazamos a Europa como el centro del universo e irrigamos a África como parte del centro, como parte de la matriz cognitiva, esta derrota del eurocentrismo es mucho más fácil de agenciar, porque si la civilización humana, si el animal humano empieza a caminar en África, empieza a distribuirse hacia los otros continentes desde África, entonces tenemos que narrar esa epopeya, no solamente en el bachillerato, sino desde educación inicial hasta la universidad. Entonces la cátedra pretende ese desplazamiento epistemológico que en todo caso va a hacer vibrar otros saberes y otros conocimientos en las aulas de clase. ¿Por qué? Porque estos conocimientos se parecen más a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestras propias historias, que a las historias de los europeos. Entonces es muy importante que tengamos a la mano, que tengamos de presente que efectivamente cuando desplazo a Europa como la única matriz cognitiva capaz de garantizar el conocimiento de la civilización humana,
ahí emerge África y nos dice un mundo, un montón de cosas para aprender. Entonces, en este primer tópico de qué es la cátedra y qué es tan importante aprender a partir de todo ello, nos vamos a encontrar con situaciones epistémicas, teóricas y prácticas muy importantes. El segundo tópico que nos dice es, entonces en ese primer tópico lo que tenemos es la formación de los docentes no puede estar de espaldas a estas nuevas iniciativas, a estos nuevos conocimientos, a estos nuevos órdenes de trabajo, a esta nueva forma de concebir la humanidad y la hominización del ser humano. Así que ahí hay un reto fundamental y es un reto que es complejo, no lo podemos subestimar porque a su vez los maestros venimos también del eurocentrismo. Nosotros aprendemos a hacer filosofía a partir de Europa, aprendemos a hacer historia a partir de Europa y hoy lo que nos trae la cátedra es la oportunidad de transgredir esos conocimientos y colocarlos a precio nativo, a precio local, a precio de una historia y una disciplina que se parezcan más a nosotros. Hay otro tópico importante que tiene que ver con los materiales educativos. Los materiales educativos, los textos escolares, y nos dice ojo y alerta porque la idea es empezar a poner de manera diversa esos textos escolares. Hay que empezar a discutir y a criticar que esos textos, manuales y soportes visuales que nos llegan a las aulas de clase estén de una manera alineadas con lo que el decreto y la implementación de la cátedra requiere. Y aquí hay situaciones entonces un poco más fáciles que otras. Será más fácil colocar mapas de África en las paredes de las instituciones educativas. Será más fácil que los docentes pongan a los niños de preescolar y de educación inicial a pintar con témpera los mapas de África, a coserlos, ¿sí? A trabajar distintas actividades que tienen que ver con, déjenme decirlo de esta manera, tocar a África desde tempranos momentos. Y habrá otros materiales que tienen que ver con órdenes mucho más epistémicos. Por ejemplo, rodear y empezar a trabajar con otro tipo de literatura que no es solo la literatura occidental, que no solo tiene que ver con Cervantes en el Día del Idioma y con el halago a la lengua castellana, sino que aquí tenemos lenguas diferenciales que necesitan ser potenciadas en la escuela, porque ahí hay sujetos hablantes de otras lenguas distintas al castellano, pero así no hubiese, necesitamos conocer el mundo de los pueblos originarios, de los pueblos raizales y palenqueros que tienen una lengua distinta al español. Entonces fíjense ustedes que ahí he tocado algunos elementos que nos detallan la presencia de la cátedra a partir de esa normativa. Y un último tópico que yo quiero tocar de ese decreto y de esa normativa tiene que ver con la forma en la que se espera que cada uno de los ámbitos se toque y se moje con la cátedra. Y es que se le dijo en su momento al Ministerio de Educación, usted debe hacer un evento nacional de experiencias en cátedra. ¿Y por qué esto me parece tan importante? Porque en la medida que los docentes, que los maestros sientan que pueden intercambiar experiencias, seguramente su trabajo de aula es menos solo. Se siente más par con otros grupos donde se hacen las mismas preguntas. Es decir, yo que puedo trabajar en tercero de primaria en ciencias sociales sobre cátedra. Esa es una pregunta para compartir con otro par que está en aula, que está en la escuela y que tiene todo por decir en términos de la implementación de esa cátedra como tal. Así que ahí tenemos un primer grupo de preocupaciones, ahí tenemos un primer grupo de
iniciativas que nos permiten acelerar un poco el motor institucional de la cátedra en estricto sentido de su implementación.